Según las indagaciones preliminares, alias Guacho y su grupo de gao residual de la columna móvil Daniel Aldana lanzaron unos cilindros bomba a integrantes de la fuerza pública y efectuaron algunas ráfagas de ametralladora. Entonces, la población civil inmersa en la protesta se encuentra a espaldas de estos disparos de ametralladora y de cilindros bombas, según la versión de los policías y soldados que se encontraban en el lugar de los hechos. Porque estas personas que llegan allá a la manifestación, según las informaciones que tenemos, son obligadas a dirigirse al sector de la erradicación por alias Guacho y obligan a que vayan entre 20 y 30 personas al sitio de la erradicación. So pena del que no vaya, lo confinan en la vereda y no puede salir. Es así de que desafortunadamente esta población es intimidada por alias Guacho, sus secuaces y este grupo criminal del gao residual de la columna móvil Daniel Aldana. Ahí escuchaban ustedes una de las versiones. Esta es la versión que entrega la fuerza pública frente a lo que sucedió en zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño. Quiero escuchar ahora la versión de Francisco Jácome, a quien quiero saludar en este momento en esta zona. Él hace parte del Consejo Comunitario del Pueblo Negro de Alto Mira y Frontera. Hace parte de estos pobladores que viven en esta región y que tienen que sobrevivir a las amenazas que les hacen diferentes grupos criminales que siguen operando en el suroccidente de Colombia. Francisco, bienvenido al programa La Noche. Quiero saber cuál es la versión que tienen ustedes frente al asesinato de estos 6 civiles en medio de esta confrontación, de estas protestas que realizaron en las últimas horas en zona rural de Tumaco. Muy buenas noches. Frente a los sucesos, esto fue un suceso que ya estaba anunciado días atrás. Ya habíamos informado que las comunidades estaban siendo obligadas para ir a retener a la fuerza pública que está haciendo el proceso de erradicación. Y frente a esa situación, las autoridades, digamos, no hicieron ningún esfuerzo para al menos detener a las comunidades, o si las comunidades ya estaban frente a ellos para hacer el proceso de detener la erradicación, haber tomado, digamos, una medida de retroceder o haberse detenido mientras solucionaban el problema o las exigencias que estaban haciendo cada uno de estos campesinos. Señor Francisco, usted, como bien lo asegura, había elevado esa voz de alerta, había encendido esa alarma sobre lo que posiblemente iba a suceder en esta zona rural de Tumaco. ¿En qué consisten las presiones que hacen grupos armados en contra de los campesinos que quieren sustituir sus cultivos e inclusive quieren facilitar la erradicación de las plantaciones ilegales de hoja de coca? Pues las presiones es que deben ir a sacar a los erradicadores que están en el territorio. Esa es realmente la presión. Hablaba usted en algún momento de que utilizaban a los campesinos como escudos humanos. ¿Eso qué representa? Me gustaría que se lo explicaran a nuestros televidentes. Pues, digamos, un tema de escudo humano en el sentido de que si yo le solicito a la comunidad que vaya para los erradicadores en unas condiciones donde todos sabemos que hay grupos, que hay disidencias, entonces uno dice, no, estas personas van de escudo humano de lo que pueda suceder. Lo que sucedió ayer, donde sabemos que también la fuerza pública está tensa por lo que pueda encontrar allá. En ese sentido, en este momento la fuerza pública dice que fueron unas disidencias, pero la información que tenemos de gente que estuvo ahí en el lugar donde sucedieron los hechos, ahí no hubo ninguna confrontación con ningún grupo, ahí no hubo ninguna explotación de artefactos explosivos. Eso fue
una defensa de la fuerza pública cuando miraron que todos estos campesinos iban encima de ellos. Lo que usted dice es que fue una respuesta de la fuerza pública en momentos en que esos campesinos estaban protestando. ¿Esa protesta o esa manifestación era voluntaria o había sido, digamos, promovida por esos grupos que se oponen a la erradicación de los cultivos y que inclusive se lucran del negocio del narcotráfico? Mira, en esta manifestación había gente voluntaria, para, digamos, cuidar el tema de los cultivos, porque es de eso que ellos viven, pero también habían personas que estaban obligadas. O sea, ahí había los dos casos. El que no obedece estas órdenes de estos grupos disidentes de las FARC, exactamente, ¿qué le sucede? ¿Qué pasa? Pues no sé si los grupos que presionan a estas comunidades son disidentes de la FARC o son narcotraficantes, o no sé, tantos grupos que después de lo que salió la FARC acá se han levantado, pero la idea es que las personas que no iban allá a las manifestaciones deberían irse del territorio. Eran desterrados de esta zona rural de Tumaco. En lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores y de personas también de las comunidades que habitan en esta zona, ¿usted qué puede decir sobre eso? ¿Hace parte también de las presiones que reciben ustedes por parte de estos grupos armados ilegales? Pues no más que presiones, digamos, es lo que ellos ofrecen en una zona donde no hay nada. Es la única opción que usted dice que tienen aquellos muchachos que viven en esta región. Hoy, en esta zona, Francisco, ¿cuál es el ambiente? ¿Cree usted que esto va a marcar un antes y un después en medio de esas tensiones constantes que hay entre la población civil y, en este caso, con la fuerza pública? Yo creo que con lo que sucedió ayer es, digamos, para hacer un alto, empezar a replantear cosas y de una u otra forma estas cosas que se replanteen vayan en bien de cada una de las comunidades que han sido, digamos, marginadas por este Estado. Pues Francisco Jaume, integrante del Consejo Comunitario del Pueblo Negro de Alto Mira y Frontera, la zona donde fue ejecutada esta masacre. Le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y todo el acompañamiento y toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico para todas las personas que terminaron afectadas luego de esta acción criminal. Muchas gracias. Para finalizar, vuelvo con Miguel Ceballos. Quiero preguntarle, profesor Ceballos, ¿en qué posición quedan las Fuerzas Armadas? Ahí escuchábamos este testimonio de uno de los líderes comunales de esta zona. Es evidente que en esta región los militares están cumpliendo la labor de proteger a los erradicadores que están tratando de disminuir esas miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca que hay en Colombia. Pero por el otro lado son ellos quienes tienen que enfrentarse a estas protestas de civiles que se oponen a la erradicación, algunos de ellos, como lo decía este líder comunal, obligados por esos grupos armados ilegales. ¿No queda la fuerza pública en una encrucijada? Sí, yo creo que la fuerza pública, como siempre, hace lo que le ordenan. Y creo que la responsabilidad única de todo lo que está pasando la tiene, por supuesto, el gobierno nacional. Quien da la orden de erradicar forzosamente no es un general. Al general le dan la orden de erradicar forzosamente y eso obviamente sitúa a la fuerza pública en una situación muy difícil. Porque si hay población civil organizada que ya piensa que tiene derecho a seguir cultivando y se enfrenta a la fuerza pública cuya orden es la erradicación forzosa, pues obviamente la fuerza pública cumple con las órdenes, pero ella misma no es responsable sino de cumplir con la ley. En ese sentido la situación es muy compleja, por tanto yo creo que es muy, pero muy importante, ahora aprovechando lo que ya anunció el señor vicepresidente de la República,
el general Óscar Naranjo, que iba a sesionar durante una semana no sesionar, que iba a despachar, es decir, iba a trasladar la vicepresidencia de la República a Tumaco, que se aproveche ese espacio para que se reúnan todas las fuerzas vivas de la zona, se reúnan la sociedad civil, se reúnan las autoridades legítimas. Primero, se clarifique qué fue lo que pasó y segundo, que realmente haya un compromiso de cumplir los acuerdos. Esto está peor de como estaba antes de los acuerdos de La Habana y eso no puede ser. El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También nos pueden escribir en Twitter en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.